Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Compañeritos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Un gusto poder saludar. Buenas noches, Licen. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Luis? Bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Compañero Jorge, un gusto saludarle, bienvenido. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Estamos ya en la semana 4, tema 4, correspondientes a la unidad 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, prácticamente dando por finalizado lo que es, con esta semana damos por finalizado lo que es la unidad número 5. Bienvenidos a cada uno de Licenciado, ustedes. buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, un gusto poderle saludar, bienvenida. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos en unidad número 5, gramática, y en esta etapa, en esta cuarta semana, vamos a ver el tema número 4, que son los verbos de movimiento en inglés, tanto como take, write, drive, walk, get. Cómo se los utiliza cuando nosotros queremos movilizarnos, cuando nosotros nos estamos moviendo desde un sector a otro. Son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones de la actividad que ustedes tienen planificadas para esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 4. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Quiere decir que ustedes están en la libertad de investigar con la finalidad de ampliar su conocimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la presente tarea? Buenas noches, licenciado. Disculpen la tardanza. No se preocupe, bienvenida, casi se atrasa. Las actividades que tienen que hacer para esta semana, dice, desarrolla las siguientes actividades. Realiza el siguiente ejercicio del presente simple, que aquí tienen ustedes una lámina en su documento, el cual ustedes tienen que ir investigando. Dice, completa the sentence white the correct form. Dice que completen las oraciones con la forma correcta. Ustedes tienen que ver, aquí tienen ustedes 10 oraciones y tienen que completar con el presente simple, con el presente simple. Por ejemplo, aquí el primero será I am, porque I obviamente se conjuga con la forma verbal del presente simple del verbo to be am, y así tienen que seguir viendo cuál les corresponde. La siguiente es una sopa de letras, find this word, tienen que encontrar las palabras en la sopa de letras, los que se encuentran acá abajo, es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad, dando por culminado esta presente unidad. Son apenas estas dos actividades que ustedes tienen que cumplir para la terminación de esta etapa, prácticamente llegando a la mitad de este proceso educativo. Recuerden, Licen, una pregunta. mande. Disculpe, la sopa de letras le podemos recortar y pegar en la hoja de trabajo. Claro, pero solo la sopa de letras. El resto Sí, me sí, lo solo la hacen, sopa de letras. el resto me lo hacen a mano, todo me lo hacen a mano. Solo por Sí, esta sí. vez, sí, cuando ustedes, cuando ustedes tengan alguna dificultad de estas, porque como estas actividades siempre se van a presentar, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente van a recortar el cuadrito donde está la sopa de letras, lo pegan en su hoja de trabajo y ahí lo resuelven. Eso es todo lo que van a hacer, ¿sí? Ya, tienen también, recuerden que el trabajo es 100% a mano, debe ser claro y ordenado las actividades que ustedes hagan, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea es obligatorio y tienen que cumplir con todos los parámetros que les solicitan.
tiene también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema verbos en movimiento en inglés y habíamos dicho take, write, drive, walk y get, correspondientes a la semana número 4 del 10 de julio del 2023. Esta tarea permite entregas desde hoy, 10 de julio. La fecha límite de entrega será del 31 de julio. Y la fecha de publicación de calificaciones del 5 de agosto del 2023. Tienen el tiempo lo más necesario para poder cumplir con esta actividad. Entonces son las actividades que ustedes tienen estipuladas, que se encuentran en su aula virtual, que ya ustedes pueden seguir descargándose, revisando y cumpliendo con esta actividad. Continuamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ver el tema que nos compete analizar el día de hoy. Vamos a ver, vamos a analizar y vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad y vamos directamente. Vamos a la Unit 5, estamos con el Topic 4, que es el tema número 4, los verbos en movimiento en inglés, take, write, drive, walk y get. Todos los días nos movemos, nos caminamos, paseamos, corremos o vamos con prisa de algún lugar, desde un lugar a otro. Siempre estamos en constante movimiento. Para saber qué verbos en inglés necesitamos usar, vamos a ver una serie de verbos familiares con los que más se desarrolla este tipo de actividades, este tipo de movimientos. En particular, vamos a analizar los verbos en movimientos relacionados con el transporte, cuando nos estamos transportando desde un sector a otro. Hay que decir que los verbos de movimiento que vas a encontrar más abajo normalmente se confunden o se usan a veces mal, y de eso nosotros ya vamos a ver mucho más adelante. En esta primera parte nosotros vamos a ver cuáles son, cómo se comportan dentro de las oraciones y cuándo debemos utilizar y cuándo no debemos utilizar. Para ello vamos a conocer en esta primera etapa el verbo de movimiento take. Usamos este verbo con las palabras bus, train, taxi, cab, plane. Eso quiere decir con bus, con tren, con taxi. Este cab viene a ser como las cabinas de cable, hay más o menos como el teleférico, como lo que tenemos en Guayaquil puede ser. Un plane, un avión, no hay excepciones. Recuerda que tienes que decir, por ejemplo, I talk a bus, es lo correcto decir, o puede ser I talk a taxi también. Cualquiera cuando ustedes vayan a tomar un taxi, cuando ustedes vayan a tomar un autobús. Y no, ojo, con el otro, con el verbo ride. Con el verbo ride en esta parte, aquí estamos errando el momento de utilizar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces la parte incorrecta sería de utilizar con el derivado de ride. La palabra ride normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos en una bicicleta, ahí obviamente tenemos que subirnos sobre la bicicleta, pero en el caso del taxi, en el caso no, vamos al interior del taxi. Entonces ahí utilizamos tuk, mientras que ride cuando vamos a utilizar un medio de transporte, pero que nos vamos a subir encima. Por ejemplo, puedes decir I ride a horse, por ejemplo. Voy a montar un caballo, entonces ahí tenemos I ride a horse. I ride bike, I ride motorbike, I ride scooter, I ride moped, cualquiera de los medios de transporte en los cuales obviamente implique ustedes subirse encima. Pero no pueden decir ride in o ride on, no se puede utilizar las preposiciones, en este caso del lugar, ni in ni on. Ahí estaríamos utilizando de forma errónea. Eso hay que tener mucho cuidado. No puedo decir I ride in bus, ride in train, ride on bus o ride on train. Estaría incorrecto la utilización tanto del in o del on como preposición. O en este caso. Si ustedes se fijan en las preposiciones, no pueden decir ride in a taxi o ride in a cab. Y obviamente no que siempre hay un poquito de problema incluso en el momento de determinarlos. En cuanto a la palabra drive, drive significa estar a cargo de un vehículo con motor.
Si nosotros vemos solamente el momento de traducir al español, drive significa conducir. Eso sí, conducir o conductor, eso significa la palabra drive. Eso quiere decir que una determinada persona está a cargo de un vehículo con motor. Entonces no se debe decir I ride a car. Esto es incorrecto y suena muy raro para los angloparlantes, especialmente para los que son ingleses puros. Puedes decir I go by car. Ahí está utilizado correctamente la oración, pero eso no significa necesariamente que tú mismo vayas a manejar el carro o que ustedes estén a cargo del control del vehículo. Entonces, esa sería la utilización correcta en este verbo de movimiento. Sería con el verbo go, que es traducido pues, simplemente al español significa ir. Es un verbo de movimiento. En este caso dice I go by car. Entonces vamos a la siguiente. Asegúrate, dice, de poner atención cuando uses la palabra, por ejemplo, walk. Walk significa ir a pie. Puedes decir I will go by foot si estás hablando sobre ir a un lugar específico, pero es más sencillo y natural decir I will walk. Obviamente que está diciendo que ustedes caminan, no sin mayor problemas el momento cuando ustedes están movilizando a pie desde un sector a otro. Ahora vamos a ver el verbo de movimiento en inglés, get. Este get se utiliza bastante, tanto go como get son verbos que se utilizan para indicar que tienen que salir, que tienen que alejarse, que tienen que retirarse de un determinado lugar. Posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes dentro del idioma inglés. Hay diferentes expresiones como get in o get out. Especialmente este get out, hay que tener mucho cuidado. El momento que nosotros le decimos o determinamos la utilización del get out, porque ese get out todo depende de la forma como ustedes lo pronuncien. Esta determinación podría ser mal entendida si ustedes lo dicen en un tono un poco fuerte, porque este get out significa sal, pero sal de una forma poco cortés. Entonces siempre hay que tener un poco cuidado con esta determinación del get out. Get in, get out y get on o get off. Esas son, vamos a ver cuáles son cada una de ellas, la diferencia entre estas cuatro determinaciones. En la frase get in y get out, el significado es entrar y salir. Get in, entrar, get out, salir. Normalmente se usa para medios de transporte pequeños como los taxis y los carros. Regálenme solo un segundo. Ya. Entonces aquí tenemos, entonces habíamos estado diciendo que cuando ustedes vayan a utilizar get in y get out, eso significa normalmente entrar y salir y se usa para los medios de transporte pequeños como taxis y carros, pero muchas de las veces también se los utiliza cuando están dentro de una oficina, cuando están dentro de un dormitorio, dentro de algún tipo de habitación, también se los utiliza tanto el get in y también el get out. For example, vamos a ver, por ejemplo, I got in the car and drove away. Me metí, dice, en el carro y me fui. La siguiente oración dice, I need to get out of the taxi. Dice, necesito salir del taxi. Entonces ahí ustedes ven tanto el go del got in como el get out, cómo se determina, cómo se lo puede utilizar cuando estamos hablando de diferentes medios de transporte. Las frases get on y get off se usan normalmente para medios públicos de transporte de grandes dimensiones, como un avión, como un camión, un barco, un tren o un metro, cuando utilizamos tipo de determinaciones. Get on y get off. Por ejemplo, she got off the train and saw him. Ella se bajó del tren y lo vio, dice. O puede ser la otra, dice, ok, o que se traduce como acuerdo. I am getting off the subway, see you later. De acuerdo, estoy saliendo del metro, dice, nos vemos luego. Ahí estamos determinando
cuál es la utilización de estos dos determinaciones como verbos de movimiento. Es muy sencillo, solo necesitas entender el significado de las palabras y recordar las frases en las que se usan estos verbos en inglés. En cuanto a los verbos de movimiento cotidianos en inglés, muchos estudiantes de inglés tienen problemas. Muchos estudiantes de inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace en un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en lugar de decir leave home, salir de casa, dicen cosas como go out from my home. Entonces aquí este go ya no se utiliza porque está go out y ahí sí está mal utilizado, from my home. Y en lugar de decir get to work, que es llegar al trabajo, y que eso ya vamos a ver las diferencias entre una y otra cosa, dicen cosas como arrive to job, que obviamente de cierta manera sí significa o se traduce como tal, pero dentro de la estructura gramatical del inglés está mal utilizado, está mal derivada esas palabras para las acciones que quieran describir. Puedes evitar la mayoría de estos problemas si dominas el uso de 4 verbos, el go, el get, live y be. Por ejemplo, aquí tenemos go to school. Go to school significa ir al colegio. Este go to se traduce como ir a algún lugar, no solamente ir al colegio, ir al cine, ir al parque, qué sé yo. Eso significa recién, es una idea que ustedes tienen. Dice ir al colegio, están recién saliendo. Mientras que get to school, por el contrario, este determina la llegada al punto donde ustedes necesitan o están necesitando llegar. Entonces, por ejemplo, este get to school significa llegar al colegio. Recién en la primera está yendo, en la segunda está llegando. Y en la siguiente tenemos be at the school. Y be at school significa estar en un lugar. En este caso, estar en el colegio. Be at the school. Y mientras que el siguiente y último dice leave school. Leave school es cuando nosotros abandonamos un determinado sitio. En este caso, como estamos hablando del colegio, salir del colegio. Entonces aquí nosotros podemos ver de una manera más explícita cuándo utilizar go, cuándo utilizar get, cuándo utilizar leave y cuándo utilizar be. Go to utilizo cuando voy, get to cuando llego, be at cuando estoy en el lugar y leave cuando abandono, salgo del lugar. Entonces ahí tenemos la determinación de estos verbos de movimiento. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo con sitios comunes como work y home, algo que ya se recomendó y se ha visto también en determinadas acciones, en determinadas oraciones que hemos visto en clases anteriores. Palabras como job, work, house, home. House, casa, home, hogar. Entonces aquí tenemos que ir determinando. Por ejemplo, vamos a ver con los mismos verbos de movimiento cómo nosotros podemos decir determinadas oraciones en las cuales obviamente van un poquito a cambiar para que ustedes vean. Por ejemplo, tenemos go to work, que es ir al colegio, get to work, llegar del colegio, be at work, estar en el trabajo, y leave work, salir del trabajo. Aquí tenemos cuando vamos, go to, cuando llegamos, get to, cuando estamos y cuando estamos desarrollando alguna actividad, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, be at, y cuando salimos y al final de la jornada, entonces ahí utilizamos leave. Entonces ahí tenemos los diferentes verbos de movimiento, igual con otra actividad, que en este caso es work, que es el trabajo. Observa que home es especial, no decimos go to home ni get to home, sino go home y get home directamente. Ya no utilizamos el adverbio de posicionamiento to. En este caso vamos a ver en las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos go home, ir a casa, get home, llegar a casa, be at home, estar en casa, y leave home. Solo el momento de estar, ahí utilizamos el adverbio de ubicación, que en este caso es at.
pero en el resto ya solo se los pone directo, no es como en estos otros ejemplos. Esto solo en el caso de utilizar el sustantivo, en este caso home. Pero, por ejemplo, aquí tenemos work, utilizamos con to, at, y solo live se queda directo con work. En cambio acá, solo be utiliza el adverbio at, mientras que el resto se escribe de forma directa. Go home, ir a casa. Get home, llegar a casa. Be at home, estar en casa. Y leave home, salir de casa. Si aprendes estas combinaciones de memoria, realmente no necesitarás saber mucho más, pero para los más curiosos vamos a ver cada verbo con más detalle. Por ejemplo, to go no necesita mucha expresión, pero acuérdate que sus otras formas sí, por ejemplo, when y gone sí necesita otra determinación. Por ejemplo, tenemos aquí, after dinner, we went home. Después de cenar, after dinner, nos fuimos a casa. We went home. Entonces aquí nos está determinando qué es lo que han hecho después de una acción. Entonces en este caso nosotros ya podemos ver. Tenemos la siguiente oración. We've always gone to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños, dice. We've always gone to the same place for my birthday. Entonces ahí igual estamos ya con utilización de gone como verbo de movimiento igual. Está indicando que han hecho una actividad, está indicando que han repetido esa actividad por varias veces. Y when igual, ¿qué hicieron después de una determinada acción? O ahí utilizamos con when, que es lo que hemos hecho. To get es el verbo que más se usa cuando hablamos de llegar a un sitio concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural el to arrive. Lo siento si no de pronto hubo alguna confusión en relación con to get y obviamente con arriba, que obviamente arriba determinaba algún tipo de conflicto en el tema anterior, pero acá también se lo puede utilizar. Cualquiera de los dos se puede usar. Puede utilizarse tanto el to get para indicar un sitio concreto, un determinado lugar, o to arrive también para determinar la misma cosa. Cualquiera de las dos determinaciones se utiliza para indicar, por ejemplo, que han llegado al colegio, por ejemplo, han llegado a casa, por ejemplo. Entonces, cualquiera de las dos determinaciones puede ser fácil de utilizar. Con to get, to get school o to arrive school, cualquiera de ellos se puede utilizar. El pasado de to get es got, el pasado, cuando en este caso el get está en presente, en modo presente. Pero el pasado, para hacer conjugación en el pasado, por ejemplo, decir yo iré al trabajo, por ejemplo. Entonces en este caso yo utilizo con el got. El participio del pasado es, en este caso, es gotten en inglés americano y got en el británico. Por ejemplo, when we got, mejor que en este caso arrive. To the airport, the plane had already left. Ahí tenemos una oración. Cuando dice, cuando llegamos, mejor que llegué al aeropuerto, el avión ya había salido. Entonces ahí tenemos la determinación cuando utilizamos también el got, el verbo, como verbo de movimiento. La siguiente oración dice, I will leave a letter without have. Aquí podemos utilizar, aquí tenemos con un slash, o se puede utilizar el got, o se puede utilizar el gotten. Recordemos que el got es el presente, mientras que gotten es el pasado. There on the time. Dice, si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Puede ser una determinación. Esto prácticamente, ¿dónde va a haber la diferencia en cuanto a la utilización? Primero, la gramática. La forma de la escritura cambia. Y otra característica preponderante es el movimiento mismo de la ejecución del acto. Si es que ustedes van a arribar o si ustedes iban a arribar. Ahí, en el momento que ustedes están ejecutando la acción, ahí se puede diferenciar. Cuando tiene el significado de llegar, el verbo to get, le tiene que seguir el sitio al que llega.
Si no se especifica un sitio concreto, entonces sí utilizamos arriba. Por ejemplo, o get here o get there, como el último ejemplo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, estaría incorrecto, por ejemplo, decir what time did you get. Lo correcto sería what time did you arrive. Entonces, pues aquí tenemos otra oración, dice what time did you get here, o también se lo puede utilizar como what time did you get there, cualquiera de las dos determinaciones. ¿A qué hora lo hiciste? Dice el primero. What time did you get? Pero está de forma incorrecta. La forma correcta sería what time did you arrive? ¿A qué hora llegaste? La siguiente dice what time did you get there? Que significa a qué hora llegaste aquí. O también puede decir what time did you get there? Que indica a qué hora llegaste, pero él está haciendo una determinación al punto exacto donde ha llegado. Otra de las determinaciones es to leave. To leave es un verbo importantísimo. Siempre lo utilizamos cuando hablamos de irse o salir de un sitio concreto. Vamos a ver cómo se determina en la utilización de este verbo en determinadas oraciones. Por ejemplo, tenemos to go out. Se utiliza, por ejemplo, principalmente cuando hablamos de salir de forma social. Por ejemplo, para tomar algo. No lo utilices en el contexto como lo hacen los siguientes ejemplos. Aquí nosotros tenemos ejemplos los cuales tienen errores y por ende están la parte que está incorrecta está tachada. Por ejemplo, la forma incorrecta de utilizar esta oración sería what time do you go out from leave work? No, prácticamente este go out from está de más dentro de la frase, prácticamente es una repetición, es algo repetitivo dentro de la misma acción y por ende está mal utilizado. Lo correcto sería what time do you leave work? Eso significa a qué hora sales de tu trabajo. La siguiente tenemos igual con una determinación de más que obviamente le determina como mal utilizada. Dice, we went out, leave early to avoid the traffic. Entonces, no, este went out que está en azul está mal utilizado. Sería directo, we leave early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico. Eso significa la determinación, significa la traducción al español. Y tenemos el to be, no se debería confundir con el to stay, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un determinado sitio, pero no estar. Por ejemplo, tenemos, y aquí tenemos una oración conjugada en el futuro que nosotros ya hemos de ver más adelante. Tenemos con el will be. Entonces tenemos, he'll be on vacation next week. So I won't stay, be at the office. Entonces aquí tenemos una determinación mal estructurada que es stay. Ese stay tendría que irse porque estaría repitiendo la acción, en este caso que se van a hacer en las vacaciones. Dice, estaré en vacaciones la próxima semana, así que no estaré en la oficina. Entonces, pero obviamente el stay está de más. Entonces, vamos a ver otra de las actividades. Por supuesto, hay que tenerse cuidado también con el pasado. Y recordemos que I, he, she, it, siempre se conjuga dentro del verbo to be con el was. I was, he was, she was, it was. Si en el presente, por ejemplo, I am significaba yo soy, yo estoy, en el pasado I was se traduce al español como yo estaré, yo iré. Entonces, igual para he, para she y para it. Mientras que para you, we y they se conjuga con la otra forma del pasado del verbo to be, que es were. De hecho, el pasado del verbo to be tiene dos formas, solo tiene dos formas, que es el was y el were, con el que también se puede hacer preguntas, con el también que se puede hacer determinadas acciones, que nosotros ya iremos conjugando, iremos viendo en el transcurso del desarrollo académico. Tenemos las siguientes oraciones. Is your boss at work today? Dice, tu jefe está en el trabajo hoy. En este caso tenemos, en la siguiente tenemos una question negativa. Por ejemplo, tenemos we weren't, you had home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Dice. Entonces aquí están negando algo que estaba dentro de una oración. Prácticamente las dos están conjugadas en el pasado.
porque dice prácticamente están determinando, están describiendo una oración que sucedió en el pasado, que sucedió tiempo atrás. Entonces aquí tenemos estas determinaciones. Estos son en cuanto a los verbos de movimiento que nosotros hemos visto, que nosotros hemos analizado en el desarrollo de la presente clase. En base a estas actividades y a otros temas adicionales son los que ustedes tienen, temas que hemos tratado en los días anteriores, son las tareas que ustedes tienen para la presente semana. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. El tiempo pasa volando. Cualquier inquietud, cualquier duda se pueden comunicar. Si es que tienen alguna inquietud en relación a la tarea, y si no, ustedes pueden revisar, pueden ver el material de apoyo y la clase que ya se les subirá dentro de un par de horas más. Daisy, dígame en qué le puedo ayudar antes que se me acabe el tiempo. Listen, buenas noches. Disculpe que le interrumpa, pero yo sí deseo hablar con usted. No sé, puede ser ahorita o me regala unos minutos en la siguiente clase. Si me dice como para qué será, encantado de la vida. No, lo que pasa es que, mire, yo le voy a hacer algo personal, o sea, por mí, no sé el resto de compañeros, le soy honesto. Dicen ustedes, o sea, siempre veo clases que nos mandan hasta o sea, 20 líneas, una página. Lo que pasa es que les soy honesta, hay materias que se me está haciendo complicado entender. O sea, yo escribo, pero no voy a tratar de memorizar toda esa clase. Entonces, no sé si usted, o sea, no sé si estoy en mi error o quizás no entiendo, pero de verdad se me hace súper complicado. Uno, porque le hablo por mí, yo trabajo, mi tiempo es así súper agotado. Yo llego a hacer mis tareas en la noche ¿Ya? y comprenderá o sea, mi temor es porque en los exámenes mis notas no es que están súper bien. Tengo notas buenas, pero también tengo notas malas. Hay que decir lo bueno y lo malo. Y la verdad es que cuando a mí me mandan un resumen de 20 líneas o de una página, la verdad es que no entiendo, Lice. Mil disculpas. No me quejo porque usted, o sea, su clase no, pero de verdad que se me está haciendo súper complicado. No entiendo. No entiendo. Se me hace demasiado y no logro. Si usted me llega a hacer una pregunta de la clase que usted manda, de las tareas que usted me manda, yo no le voy a saber qué contestar. Ya, verá, Es mi le explico inquietud, esta no sé parte, si- le explico esta parte. Ujú. Bueno, en primer lugar, no les he mandado a hacer los deberes que ustedes tienen, son demasiados puntuales. Si es que usted me dice que yo le baje el número de deberes, no va a ser posible. Definitivamente no va a ser posible, porque está reducido a lo que más se puede. Más bien ustedes por educación virtual tendrían que tener muchas más tareas, tendrían que tener más cosas para leer, más material para leer, pero se les ha buscado justamente como usted dice, que son personas que trabajan y se ha buscado hacer lo más comprimido posible. Entonces, en ese sentido, está la clase explicada, está el material no es extenso, no son 20 hojas, no son 10 hojas, no son 5 hojas, es lo más reducido posible. Más de eso sí, en ese sentido sí sería imposible. Entonces, Mi pregunta es, Listen, al fin, o sea, nosotros tendremos que dar un examen final, ¿verdad? exacto. No nos Pero, va a perjudicar, pero, o sea, pe- esa es mi pregunta, a eso me baso, de cuando usted nos manda un resumen, no, o sea, no nos va a perjudicar en la forma de que nos vayan a tomar algo y de verdad, honestamente yo le digo, yo no me puedo memorizar tanta línea. ya, O sea, yo las puedo escribir, las ya. escribo, pero de que si usted me pregunta a mí, algo de allí, créamelo que tendré que tener el cuaderno ahí. Ese es mi temor, que en el examen final vayan a tomarnos algo En el examen final, no se preocupe porque no les va, al menos que usted se quede a supletorio. En el momento que se quede a supletorio sería, pero en base a un cuestionario. Pero no nos proyectemos al final, todavía nos falta, todavía estamos a la mitad del camino. Entonces, no nos proyectemos qué es lo que puede pasar al final. Usted siga cumpliendo con sus actividades, siga revisando, viendo clases, siga revisando el material de apoyo, siga cumpliendo con las tareas y al final, vuelvo y repito, los que acaban, por ejemplo, van en la onceava unidad, simplemente tendrán en base a a la unidad que se les ha tomado, que se les ha dado, en base a ese tiempo. O cosa diferente que ustedes se quede al supletorio. Entonces ahí sí es un poco más complicado porque usted tiene que revisar ahí sí mucho más material. Pero vuelvo y repito, no se proyecten todavía, no se hagan ilusiones de muchas cosas ni agarren temor, porque todavía nos falta